¿A qué es igual? ¿Ninguno se acuerda? ¿No es igual a la variación de la cantidad de movimientos? Bueno, bueno, no está mal. Vamos por ese lado. Por un lado lo podemos relacionar con la variación de la cantidad de movimiento. Bien, la primera pregunta que me resulta sobre esto es, ¿son magnitudes escalares o vectoriales? Vectoriales. Eso. Vectoriales. Abandonamos las escalares de nuevo y volvemos a los vectores. Así que ya acá ya van a ver que empezamos con las dificultades porque ya empezamos con la magnitud vectorial. Bien, Y acá acá, Rodrigo en el chat te escribió algo, ¿vale? ¿Te lo leo? sí, dale. Acá puso integral f de t. Y acá dice que el impulso es la integral de la fuerza, vamos a ponerlo así, diferencial t. ¿Se acuerdan de esta definición? Sí. ¿Parecida a quién? ¿A qué definición era? Que trabajamos hace una semana, dos. Trabajo. A trabajo. ¿Sí? Bien. Esta fuerza que está acá depende de T. Ahora, si la fuerza fuera constante, ¿cómo me queda esta definición de impulso? Cero, igual a cero. ¿Por qué? ¿Por qué cero? ¿Por qué me va a quedar a cero? Estoy diciendo cómo queda la definición. Si la integral de f de t diferencial t, f de t es constante, ¿cómo queda la definición de impulso? ¿Qué pasa con esa f? ¿Se queda en la integral? ¿La puedo sacar? Si f es constante en relación al tiempo. La podés sacar de la integral porque es una constante. Bien, entonces, Exacto, la ¿cómo me integral, queda? perfecto. Fuerza por intervalo del tiempo. Bien. Vamos a ponerle delta t. Yo creo que ellos no lo vivieron, pero nosotros antes de tener internet en los celulares, teníamos que mandar mensajes de texto. Y te cobraban por carácter. Entonces uno cuando tenía que comunicarse con el otro trataba de usar la menor cantidad de caracteres, porque si te quedaste sin mensajes, sin caracteres a fin de mes, no podías Era seguir tipo, usándolo. antes había una cosa que se llamaban telegramas, que ahora va así, para mandar carta documento, algo de eso se Sí. usan los telegramas. Pero en el telegrama te contaban las palabras o las letras, no me acuerdo cómo era. Claro. Bueno, en esa época era igual. Escatimábamos las palabras, la letra para ahorrar. Pero a ustedes, chicos, el internet les sale igual, hablen en la conversación o no. Entonces, si les pedimos una respuesta que no sea, viste, el flash de prender el micrófono y se escucha el ¡pum! Y tenés que adivinar el final y el principio. Entablemos una conversación, si preguntamos, sí, a mí me parece que. Si no, estamos ahí. Vamos, sigamos. Quería decir eso para Sigamos. incentivarlo, ¿no? Bueno. Con un poco de carisma. Y volvamos acá, bueno, acá tenemos, sí, esta es la definición de impulso, y si la fuerza fuera constante, se me soluciona un poco los problemas y me queda F por delta T. Bien, ahora vamos a ver el problema número 11 de la guía de impulso y cantidad de movimiento. Acá, así jugamos. Que si bien vamos a ver que a futuro nosotros en nuestro modelo simplificamos mucho las interacciones, en las interacciones reales pasa lo que muestra este problema. Este problema es muy ilustrativo para entender lo que pasa cuando dos cuerpos interactúan, o sea, cuando se hacen fuerzas. Sí, es un lindo problema y tienen que hacerse amigos de esto para que... Sí. Hay que tratar de entender esto. Dice el problema, dice, un gráfico de fuerza en función del tiempo. Ya la primera pregunta sería, ¿esa fuerza es constante? No, no es constante. No es constante. Yo sé que están perdidos y acá no se la vamos a perdonar. Acá vamos a tener que integrar o derivar. Ya sé que no le gusta, pero... Entonces acá entra esta definición. F de t diferencial t. Perfecto. Entonces tenemos una fuerza en función del tiempo.
Dice el gráfico f de t, estimado para una pelota de béisbol golpeada por un bate, se muestra en la figura A. No, se muestra en la figura, punto. A partir de esta curva encuentre el módulo de impulso dado a la pelota, el módulo de la fuerza media ejercida por la pelota y el módulo de la fuerza máxima ejercida por la misma. La cuestión es que todos saben lo que es el béisbol, ¿no? ¿Y vieron alguna vez eso? ¿Ese deporte? ¿O hay alguno que nunca vio eso? Sí, yo vi. Bueno, supongamos que todos, porque como no contestan, supongamos que todos saben cómo se juega y cómo es el tema. La cuestión es que el bate interactúa con la pelota y esa interacción es de, fíjense en el gráfico, ahí tenemos la escala del tiempo en donde interactúa, que ahora vamos a ver cuánto es, y vamos a tener, tenemos el gráfico de fuerza en función del tiempo. Bien. La cuestión es que como nosotros sabemos que esa fuerza no depende del tiempo, tenemos que usar la definición de la integral. Ahora, ¿cómo hacemos para poder calcular el impulso? Creo que de trabajo hicimos algo parecido. ¿No hicimos un problema parecido con trabajo, Dani? Creo que sí. Creo que sí. Bien. Recuerden cómo trabajamos con un problemita de trabajo y a ver si alguno se da cuenta cómo podemos resolver este tema. Porque el intervalo del tiempo lo puedo sacar, porque si yo veo el gráfico, veo que la interacción entre la pelotita y el bate va desde este punto a este punto. Pero estoy complicado con la función. Pero hay una manera de hacerlo más fácil que tratar de aplicar la integral. ¿Cuál será? ¿Con qué concepto relacionaban ustedes la integral? La integral de una función. ¿Qué me definía también? Que lo hemos trabajado también ese concepto en la parte de cinemática. También. Bueno, a ver, chat. Bien, acá entre Carolina y Jacqueline, entre las dos completaron la frase y dijeron el área bajo la curva. Si yo calculo el área, esta que voy a marcar acá, estoy calculando la integral de la fuerza en función del tiempo diferencial t. Entonces, si yo tengo un gráfico de función si yo tengo un gráfico de fuerza en función del tiempo, el área bajo la curva me da el impulso. ¿Y el área, cómo la puedo calcular? ¿Qué es eso que forma abajo la curva? Un triángulo sobre 2. Se me solaparon las cosas. No sé quién dijo qué. Creo que Santiago dijo directamente una formulita y alguien dijo la forma geométrica que hay ahí. Sí, cheque triángulo y Santi dijo la Bien. fórmula. Bueno, muy bien, se complementaron de nuevo. Bien. Bueno, a ver, díganme cuánto vale la base
¿Y cuánto vale la altura de ese triángulo? ¿En qué unidad me da el impulso? Newton por segundo. ¿Y en qué unidad está medio ahí el tiempo? En milisegundos. Cuidado. Sería 1800, no, 18.000 por 0,003. ¿Seguro? Pero llega Es a 1,5 el intervalo. 2,5. Ah, tenés razón. A ver, esperen. ¿Cuál es el tiempo La final de altura estamos interacción? todos de acuerdo. La altura estamos todos de acuerdo Claro. que es 18.000. Sí. Y el intervalo de tiempo es 1,5 en la unidad que está ahí expresada. Bien, es 1,5, pero ¿en qué está expresado en milisegundos? Entonces, si yo necesito que esté en newton por segundo, ¿cómo Dividido hago 1000. cómo paso? ¿Cuántos son? 0,0015. ¿Por qué 1,5 vale? No entiendo. ¿Así? Esos son 1,5 milisegundos, son 0,0015 segundos. Para mí es con un 0 menos. Acá Cristian dice que... ¿Cuántos Cristian, lugares ¿no? tienen que mover la coma? 3. Tengo... Ah, no, es verdad. Sí, tiene razón Santiago. Ujú, muy bien. Muy bien, muy bien. Son 3 ceros y después el primero pongo la coma. Perfecto, muy bien, Santiago. Entonces acá Las le meto unidades, chicos, eran 18.000 ¿qué? Y 0,0015 Marroc y Bananita meto- Dolca. El acá le resultado de meto eso no sé qué puede ser. ¿Vale? dividido 2. Y Quiero, bueno, Dani. No entendí muy bien el por qué 1,5. O sea, llega hasta 2 y un poquito más. Bueno, sí, no, pero ese poquito más. fíjate que arranca en 1. Mira, ahí yo te marqué los medios. Y fíjate que arranca, el 0 vendría a ser acá. Ya, Este sería el 0. Claro que. que es Bien. el milisegundo 1 y va hasta el milisegundo 2,5. Sí, El sí, intervalo de tiempo, el delta t, ¿sí? Te queda 1,5 milisegundos o 0,0015 segundos. ahí está. Ahora sí. Bueno, Gracias. y esto si hacen la cuenta, nos da 13,5 newton por segundo. Esta es la pregunta A. ¿Es la única unidad que puede tener en sistema internacional el impulso? ¿O lo puedo ver llegar a haber expresado con otras unidades? O casi. Alguien al impulso en un momento lo definió como, o lo relacionó con otra cosa. ¿Se acuerdan? No sé quién fue. Variación de cantidad de movimiento. Bien, o sea que si impulso es variación de cantidad de movimiento, tienen que compartir unidad, porque la resta de cantidad de movimiento, una diferencia, me dan la misma unidad que la cantidad de movimiento. ¿Y cuál era la unidad de cantidad de movimiento? Kilogramos por metro sobre segundo. O sea que ¿en qué se mide el impulso? ¿En newton por segundo o en kilogramos metro por segundo? Es lo mismo. Compruebe o comprueben. Se cancela el segundo cuadrado de la aceleración con el segundo. Espere, Santiago ya dijo que es lo mismo, pero que los otros que no dijeron nada, ¿es lo mismo para ellos? Creo que estamos nosotros O tres sea, sentados. a lo que está preguntando Dani es si kilogramo metro sobre segundo es igual a decir newton por segundo. ¿Qué opinan? Usted, Santiago, no opine, ya opino. Sí, es lo mismo. Acá Rodrigo dice que es lo mismo. Lo mismo. Como Santi lo expolió. ¿A qué es igual un newton?
kilogramo por metro Kilogramo. sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Por segundo, este cuadradito se me va con este segundo, entonces me queda kilogramo metros sobre segundo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Ténganlo en cuenta, porque después aparece, ay, me dieron otra unidad, o no sé cómo combinarlo. Porque calculamos impulso de esta manera, 1 newton por segundo, lo vamos a relacionar después con cantidad de movimiento, y me dicen, ahí no están las mismas unidades. No, sí. Está. Bueno. Esta parte está buena, porque es conceptual. Dice, calcule el módulo de la fuerza media ejercida por la pelota. ¿Qué es una fuerza media para este caso? ¿Cuál sería una Claro, fuerza media por antes de definición? calcularla tenemos que saber qué es. Claro. ¿Qué es una fuerza media? Vos, Santi, abstenerte. Acá vemos que la fuerza no es constante, ya esto está clarísimo. Sería como un promedio de la fuerza durante todo el lapso de tiempo. No sé, se me ocurre eso. El nombre media viene por ahí, pero darle una definición no tan matemática, una definición un poco más física. Es una fuerza que, ¿qué propiedad tiene? ¿Cuál es su característica principal? ¿Constante? Puede ser. Bien, es una fuerza que es constante. Bueno, Perfecto. o sea que 1 newton también puede ser la fuerza media acá. Es constante 1 newton. Me falta otra característica más. Que sea constante es importante. ¿Qué más tiene que cumplir para hacer fuerza media de este problema? Es como, vendría a ser como una resultante, ¿no? De todo. A No, ver, porque el ¿cómo? resultante es suma. A ver, explayate. Claro, a ver, ¿cómo lo encararía? No, cómo encararlo, no sé. Yo dije lo que se me ocurrió. Bueno, muchachos, pero están estudiando ingeniería, vamos. Tienen que poder Sí, defender lo que proponen. ¿Qué generaría una fuerza media? Ya dijeron sus compañeros y nosotros le concordamos que es una fuerza que es de característica principal, es una fuerza constante. Está ejercida, dice, la fuerza media ejercida por la pelota. Nosotros sabemos que la fuerza que ejerció la pelota en realidad fue de 0 hasta 18.000 y después bajó de vuelta a 0. Esa es la fuerza real que ejerció la pelota. Pero ¿cuál sería la fuerza media que ejerció la pelota? Tiene que ser constante y además, ¿qué más debería cumplir para poder ser comparable, digamos, de cierta manera, con la fuerza real que ejerció la pelota? Esto lo vieron en la teoría, no estamos hablando de algo nuevo. ¿Y chicos? ¿Qué pasa con el impulso que Tenga genera la- esa fuerza media que escribió Yale? Tenga la misma velocidad media. O sea, tiene la misma velocidad, puede ser. Pero es una fuerza, no tiene una velocidad de la fuerza. Sí, pero a ver. Si yo calculo el impulso que me genera esa fuerza media, ¿qué impulso me debería dar? Esa fuerza media sería como una constante, ¿no? Dijimos La que sí, fuerza es una media es una fuerza constante. constante. Fíjate que en la definición que yo puse para calcular el impulso, ya puse fuerza media por T. Sí. Esa fuerza sí es constante, ¿sí? Pero el impulso que me generaría esa fuerza media, ¿qué impulso sería? No, ¿cómo lo pueden relacionar con el que calculamos arriba, con esos 13,5 newtons por segundo? Bueno, sí, vamos a estar todo el día, así que vamos a ver, vamos a calcularlo y después Sí. vamos a ver qué pueden construir respecto de eso. No, bueno, para calcularlo le teníamos que dar la premisa.
tenés razón, entonces estamos fritos. La fuerza media es una fuerza que es de módulo constante, como bien habían dicho, pero podría ser cualquier valor entonces que sea constante. No. Además, como su otra característica, es una fuerza tal que genera el mismo impulso que la fuerza real aplicada. ¿Sí? O sea que el impulso que genera la fuerza media también me tiene que dar 13,5 newtons por segundo. La fuerza media. ¿Existe esa fuerza media? ¿Es una fuerza real? No, para nosotros es una modelización. Decimos, bueno, si en lugar de explicarse la fuerza real esta, variable, que para calcular el impulso necesito hacer la integral, porque forma, digamos, una forma triangular, pero digamos, una fuerza real. Podría ser cualquier curva, claro. porque la fuerza depende del tiempo, podría tender cualquier curva a la fuerza. Se me fue el cosito para dibujar. ¿Dónde está? Ahí está. Podría ser tipo campana de Gauss, ¿no? Digámoslo así. O podría ser así. Tengo que conocer toda esa función después para integrar. Pero bueno, tenemos un artilugio con la cual salvarnos acá y hacer las cosas más fáciles. Que todo fenómeno de estos yo puedo calcular su fuerza media, una fuerza constante que actúa en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Y genera el mismo impulso que el original. ¿Sí, chicos? Sí, entonces, si Vamos, es la misma chicos, vamos, impulso, vamos. ponemos 13,5 igual fuerza media por 1,5. No, 0,015. 0,015 0,015. segundos. Vamos, calculen la fuerza media. ¿Cuánto vale? Ya está presentado, pero calcúlenlo a ver si está bien. Voy a sacar el resultado de los otros problemas, porque si no... Sí. Sí, a mí me dio 9000. Bien. Sí, Muy bien. también. Ahora nos faltan los otros 10. O sea que conceptualmente, sobre todo cuando lo podamos relacionar con la variación de cantidad de movimiento y demás, si nosotros tenemos el dato de fuerza media y el intervalo de tiempo en el que actuó, no nos interesa qué perfil tuvo la fuerza actuante, la real. Si a fin de cuentas lo que nos interesa a nosotros es el impulso que genera, porque después lo vamos a ver como variación de cantidad de movimiento y demás. Por eso después nosotros en los problemas que le decimos, ¿no? Durante tanto tiempo actuó esta fuerza. El dato en realidad es el de fuerza media, de valor constante, salvo los problemas que les damos, ¿no? El perfil de fuerza. La realidad es que detrás de ese valor hay una fuerza variable. Mi interacción va desde fuerza 0 hasta su punto máximo y de vuelta hasta 0, si se termina, ¿no? Esa interacción en el tiempo que estamos estudiando. Y no tengo idea cómo se fue ese perfil. Pero bueno, hay un valor de fuerza constante que genera el mismo impulso. Y ese es el que a mí me sirve. Fíjense En otras aplicaciones, la fuerza media no significa nada y voy a tener que ver porque me interesa la fuerza máxima. ¿Sí? Cuando vean resistencia de materiales y demás, van a volver a ver a todo esto. Ale, justo te corté, sorry. Y fíjense, otra cosa interesante también, es que el intervalo de tiempo de las interacciones son pequeños. Y como dijo Dani, la fuerza es una fuerza en función de t, o sea que pueden tener cualquier valor de función para calcular el impulso. Por eso la aplicación de usar la fuerza media. ¿Se entiende, chicos? Ahora, si yo estoy calculando algo que tiene que resistir una fuerza y la calculo con 9000 y llega hasta 18000, el cálculo lo hice mal. ¿Y qué le pasaría a eso que calcularon? Para eso están los coeficientes de seguridad. Bueno, y después, el módulo de la fuerza máxima ejercida sobre la misma, ahí se lo ve en el gráfico. ¿Lo ven? Sí, sí.
Sí. Bien. Ya se nos fue, ya vamos 20 minutos de clase y ya se nos fue un integrante del equipo. Bueno, ¿dudas al respecto? Por ahora no. Bien. Este es más conceptual. No es largo, es cortito, pero está bueno para que lo vean. Ujú. Dice, al disparar los cañones de artillería que se muestran en la figura, son 4 cañones, el A, el B, el C y el D, actúa una misma fuerza constante, o sea que la fuerza no es variable. La fuerza que actúa es constante. Sobre cada proyectil a lo largo de todo el cañón. Si todos los proyectiles tienen la misma masa, ¿adquirirán la misma cantidad de movimiento? Cantidad de Y el que no- movimiento inicial de todos, ¿cómo es antes de salir disparados de todos los proyectiles? ¿Cuánta cantidad de movimiento tienen? 0. ¿Por qué? Si tienen masa. ¿Qué no tienen para tener cantidad de movimiento cero? Velocidad. Velocidad, muy bien. Muy Al no bien. tener velocidad, no tienen cantidad de movimiento. Cuando salen del cañón, después de abandonar el camión, ¿tienen cantidad de movimiento? Sí. ¿Y de dónde ya sacaron esa cantidad de movimiento? ¿Quién se la dio? La velocidad. La No, fuerza constante. parecido. Parecido. ¿A qué? No escuché a lo que yo A lo que dije dijo o... usted. Sí, a lo que dijo usted. Porque habló otro más y no sabía si era él. ¿A quién es igual la variación de cantidad de movimiento? Dijimos hace unos minutos. El impulso. Al impulso de la fuerza. ¿Sí? ¿Quién les da esa cantidad de movimiento? Al impulso de la fuerza que está actuando. O sea que la pregunta es, ¿adquirirán la misma cantidad de movimiento? Acá lo pueden pensar de dos maneras. ¿Qué tendría que pasar para que adquieran la misma cantidad de movimiento? ¿O qué debería pasar para que no la adquieran? Deberían dispararse todos con la misma fuerza. No sé si se me ocurre. La fuerza es la misma. La fuerza es la misma, dice, para Fíjate cada que cañón. dice que actúa entonces- una misma fuerza constante sobre cada proyectil. Y cada proyectil tiene la misma masa. O sea que tenemos la misma fuerza actuando, la Entonces, misma masa de proyectil. Y preguntan si todos adquirirán la misma cantidad de movimiento. Si Digamos que tenemos, seguimos lo que la dijo primera respuesta Lautaro, sería sí o no. La pregunta nuestra a consecuencia sería ¿por qué? Y ahí seguiríamos jugando. claro, Lautaro empezó Pero- al revés, dijo, todos tienen la misma fuerza y deberían entonces recibir la misma cantidad de movimiento. ¿Alguien está de acuerdo o el mismo Lautaro por ahí no está más de acuerdo consigo mismo? no, y además tienen la Pero, misma masa. Entonces, Claro, Lautaro dice, tienen la misma fuerza, la misma masa. pero, ¿cómo tenemos que pensarlo? ¿El proyectil que se lanza lo tenemos que pensar también saliendo del cañón? ¿O Y sí, porque te dice, desde que está dentro del cañón quietito hasta que Sí, salió dice que de lo la boca del dispara, o sea cañón. que el proyectil sale del cañón. Cada Ojo, cañoncito tiene un proyectil que lo abandona. claro, la fuerza que actúa durante cuando el proyectil está dentro del cañón. Cuando sale del cañón ya no hay más fuerza, porque la fuerza que hace que el proyectil salga es la chispa que hace que explote algo que expulsa al proyectil afuera del cañón. La Mientras, fuerza actúa cuando mientras el está proyectil está dentro. el proyectil está dentro, Sí, exacto. mientras el proyectil dentro del cañón tiene una fuerza F constante y en todos los cañones la fuerza esa es la misma. Y la masa del proyectil es la misma. Es la misma. entonces el que adquiera más movimiento va a ser el del cañón más largo, porque la fuerza se va a aplicar durante un lapso de tiempo mayor? ¿Qué opinan los demás?
Y ahora que leo de nuevo el enunciado que dice a lo largo de todo el cañón, puede ser. ¿Por qué puede ser? Por eso mismo, que tienen diferentes longitudes, entonces se le va a aplicar mayor fuerza, por ejemplo, al primero, porque va a estar más tiempo dentro del camión. Del cañón. ¿Mayor fuerza? Si la fuerza es constante. Claro. La fuerza es la misma. ¿Mayor que recibe el que Mayor esté en el impulso. cañón? Mayor impulso. Mayor impulso. Muy Y bien. por ende, mayor que Cantidad de movimiento. variación de cantidad de movimiento. Y por tanto, como una era cero, la final es la que está creciendo en cada. ¿Quién se anima, de los que no hablaron, ¿no? Acá explicar esto que acabamos de decir desde cero con sus palabras. Explicar cómo se resuelve este ejercicio. Yo también entro de la Vamos. boca del lobo solo. Voy, meto Vamos, la cabeza. somos- en la guillotina. Alumnos son 11. Somos 3 Dos en ya el aula. O sea participaron. que Santiago y Lautaro estuvieron ahí armando todo. Cualquiera de los otros 9. ¿Qué explicamos cómo se el resolvería el problema, ejercicio? explicar el problema y cómo se resuelve. Bien, toda la lógica que venimos armando, que la fueron armando así tipo rompecabezas los chicos, decirla Bueno, de continuado. la consigna dice si. Perdón, me llegó un mensaje y estoy con el celular. Ahí está. Te pregunta si adquirirán la misma cantidad de movimiento los proyectiles de cada uno de los cañones. Y se ve que los cañones varían en longitud y la fuerza que se le aplica, aunque sea constante, se le aplican durante un lapso mayor de tiempo en el A, bueno, y así sucesivamente para abajo, ¿no? Porque es de uno más largo a uno más corto. Entonces, como el delta T, el delta tiempo es mayor, el impulso es mayor. Y como ¿En qué cañón? En el más grande, en el más largo. en el más grande, sí. Y como Perfecto. el impulso es mayor, también aumenta la diferencia de la cantidad de movimiento. Sí. Muy bien, Cristian. Cristian Muy bien. acaba de venir al lado luminoso de la fuerza. Muy bien, muy bien. Bueno, y ya que estamos con esto, primero, antes, ¿se entiende, chicos? Sí, Ale. Sí, sí. Bueno, ahora la pregunta que sigue es, bueno, acá tenemos que en el cañón A, el impulso que se le da a la masa del proyectil es la más grande. ¿Cómo será el impulso que se le da al proyectil con respecto al impulso que el proyectil le da al cañón? ¿Cómo será eso? La bala le da al cañón es menor que la que el cañón le da a la bala por el tema que el cañón tiene mayor masa, entonces adquiere menor velocidad que la bala. Lo freno ahí a Lautaro. Pensalo, está hablando del impulso. Y en la definición de impulso que estamos escribiendo, contra creo fuerza que es constante, es F es la por dt. misma. Masa no aparece. Masa no aparece. Ah, bueno, me confundo. Yo lo relaciono con la masa por la velocidad. Bueno, pero pensalo, Bueno, pensalo que venís bien, pero tratá Claro. de envalarlo de vuelta Sí, un pensando paso el antes. mismo pensamiento. Claro, miralo desde el lado del impulso y después vemos la cantidad de movimiento. O sea, si está la fuerza, entraría lo que sería la masa por aceleración, que uno se acelera más que otro, o nada que ver. Piense con otro principio de Newton, no con el segundo, piense en el tercero. El tercero. ¿Qué decía el tercero? El tercer Acción principio de Newton, ¿qué decía? Acción y reacción, Bueno, pero ¿qué decía? ¿Qué decía? que decía un cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro, ese le ejerce a él una fuerza con mismo módulo, pero con sentido contrario. Bueno, Bien. entonces la fuerza que el proyectil le ejerce al cañón, ¿cómo es respecto que la del cañón le ejerce al proyectil?
igual y contrario. Bien. Bien. Entonces, Mismo con el módulo impulso, ¿qué y pasa? ¿Cómo es impulso el es el tiempo mismo. de interacción entre uno y otro respecto del primero contra el segundo? O Interactúan sea, la misma cantidad de tiempo. sí, el tiempo que el cañón tiene dentro Sí, del proyectil es el mismo tiempo que el proyectil está dentro del cañón, como un poco obvio. sí. ¿Y entonces qué le Entonces, pasa al impulso? Piensen bien antes de contestar, para contestármelo bien. Así de una, hermoso, con moño y todo. Puede contestar cualquiera, ¿eh? No, no solo. ¿Quién era que está hablando? Cristian. acá Carolina, como estoy hablando hoy, dice que es igual y contrario. Sí, había puesto para la fuerza. ¿Y entonces qué le Para pasa al la impulso? fuerza. Vamos, Caro, estás ahí, estás un paso. A ver, voy a empezar a llamar, porque si no, Lautaro estuvo hablando. A ver, Marcos. Marcos. Sí, acá estoy. Bien, entonces, ¿qué pasa con el impulso? Dijimos que la fuerza que ejerce el proyectil sobre el cañón tiene la misma intensidad, pero diferente Sentido sentido. contrario. Sí, El delta T en donde el proyectil está dentro del cañón es lo mismo que el cañón está con el proyectil. Entonces, el correcto. impulso que genera el proyectil sobre el cañón, ¿cómo es con respecto al el impulso que recibe el cañón del proyectil? Va a ser el mismo, pero con signo negativo. ¿Y qué significa el signo negativo? Que va en sentido contrario. Bien, Claro, es con bien. signo contrario, porque si el impulso primero era negativo, el otro es positivo. ¿sí? Ya también es, Es depende del sistema signo de referencia. contrario. Por Ahora, una no pregunta decimos positivo. que hace, que algo dijo, creo que Lautaro. ¿Por qué si el impulso es el mismo, el proyectil sale disparado y el cañón casi que se queda en su lugar? Ah, una antes igual, Porque Ale. una más, Si el Dale, impulso es el dale. mismo, pero de signo contrario, ¿cómo es la variación de cantidad de movimiento de uno con respecto a la del otro? también será contrario. ¿Quién me contestó? Marcos. Sí. Si impulso y cantidad de movimiento son equivalentes, la variación de cantidad de movimiento de uno es contraria a la del otro. Sí. Bien, ahora piensen con lo otro, porque uno sale súper lento y el otro sale disparado. Si su cantidad de movimiento varió lo mismo. A ver, Rodrigo escribió en el chat. Y a ver, Caro por su también. masa. ¿Y a dónde aparece acá la masa si estamos diciendo que es F delta T? Sí, pero lo habían relacionado con la cantidad de movimiento. Ah, en la cantidad de movimiento aparece la masa. Ah, Claro, ¿Y cómo obtengo la cantidad de movimiento? haciendo masa por velocidad. ¿Es una pregunta o una respuesta? No, una respuesta. Bueno, entonces dígamelo como respuesta. Sí, dije haciendo la masa por la velocidad. Sí. Ah, bueno. Quería un poco más. fíjense, fíjense que de un problema chiquitito y cortito, todos los que estuvimos hablando. Espero que todo eso lo tengan anotado y lo vayan viendo y lo vayan entendiendo. ¿Está bien, chicos? Sí. Cierto. Bueno. Esperen que voy a hacer algo por la... Total, ustedes lo tienen, pero para que no... Ah, no importa, no importa. Pues tienen su llega rápido eso. Bien. Ahora vamos a hacer esto. Entonces, la cuestión es así. Tenemos este cuerpito
que tiene una masa de 1 kilogramo, tiene una velocidad de 2 metros por segundo y recorre 1 metro hasta llegar a donde está el martillo. ¿Sí? De acá a acá hay 1 metro. 1 metro. En ese metro hay rozamiento. Aparece una fuerza de rozamiento que tiene un mu de 0,1. ¿Sí? Cuando llega al punto A, el martillo le aplica un impulso en la misma dirección, pero en sentido contrario. Perdón. Es que como que el martillo esté acá preparándose, y cuando llega el cuerpito en el punto A, le da un impulso de 4 kilogramos por metro sobre segundo. Primero pide preguntar qué distancia se desplazó el objeto después de interactuar con el martillo hasta detenerse. O sea que interactúa con el martillo, se desplaza hacia la izquierda y pregunta cuántos metros recorrió hasta que se detuvo. ¿Se entiende lo que dice el problema? Sí. ¿Pequeños? Bien. Bueno, ustedes dirán. ¿Qué hacemos? Supongamos que Lo que me ocurre es ver con qué velocidad llegó el martillo. Quizás. ¿para qué quiero saber con qué velocidad llegó al martillo? Bueno, ese es otro tema. Vamos, primero tenemos sistema de referencia. Bueno, sí podría ser, no sé. Pero primero piensen en el problema y díganme qué tenemos que hacer para poder resolver lo que nos piden. Yo veo el problema y digo, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Ahí no me sale la palabra. Como hacíamos la otra vez que decíamos que podía ser por dinámica o energía. Por consideraciones. ¿Qué consideraciones podemos tener? Consideraciones de impulso, cantidad de movimiento, o tengo que mezclarlo con otra cosa, puedo usar energía, dinámica, metrología, óptica. Cinemática. Claro, cinemática. Energía. Energía cinética. Vamos por partes. Vamos, bueno, pero energía. ¿Qué uso de energía Claro, cinética? ¿para ¿Qué qué uso? ¿Conservación de la energía? energía? ¿Trabajo de fuerzas no conservativas? ¿Qué cosa? O vamos a hacerlo más, vamos más atrás todavía. El cuerpito sale, vamos a ponerle acá, qué sé yo, vamos a ponerle el origen. A este le vamos a decir origen. A este punto le vamos a decir el origen. ¿Sí? Va, desde el origen hasta A. ¿Qué pasa ahí? ¿Se conserva la energía? ¿No se conserva la energía? ¿Qué pasa No desde se el origen hasta el conserva. punto A? Hay trabajo de fuerzas no conservativas. Entonces, ¿se conserva la energía? No. 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 O sea, Bien. con la velocidad que viene no es la misma con la que llega al punto A. ¿Va a ser mayor o menor la velocidad con la que llega al punto A? Estamos No, va a ser sincronizadísimos. menor. Menor. ¿Por qué? Menor. ¿Por qué? Por el trabajo de la fuerza de rozamiento. Porque actúa el trabajo de las fuerzas no conservativas. Pero una Tiene fuerza no conservativa rozamiento habíamos y dicho que le podía va. dar energía. Que sea no conservativa no significa que le quita energía. Perdón, a mí se me cortó un poco. ¿Qué dijeron al final? Claro, como dicen, ¿por qué es no conservativa? Y que sea no conservativa no me asegura que le quite energía. Le puede dar energía. ¿Están hablando de la fuerza de rozamiento? Claro. ¿Qué pasa con el trabajo de esa fuerza de rozamiento?
negativa. Por eso le quita energía. Siempre Claro. va a encontrar el Claro. movimiento. Bien. Como el rozamiento va a encontrar el movimiento, y yo calculo el trabajo, ese trabajo me va a dar el signo negativo y por ende la energía mecánica va a disminuir y no se me Bien. conserva la energía. Pero la Perfecto, respuesta no puede entonces- ser porque es no conservativa, porque no conservativas también pueden agregar energía, cuidado. Eso Y se ahí acuerdan estamos que en lo el hablamos horno. la clase pasada, ¿no? Sí, Estaban, la sí, mayoría acá señor. estaban. Sí, señor. La mayoría estaba porque son los mismos Sí, por que eso. tuvimos la clase pasada. Ahora bien, planteo conservación que no se conserva la energía, planteo el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Calculo la velocidad que tengo en A, que dijimos que va a ser menor, porque estoy perdiendo un poco de energía, pero ¿para qué quiero saber la velocidad en el punto A? Se puede relacionar después con la variación de cantidad de movimiento. ¿Cómo? A ver. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué va a variar la cantidad de movimiento del cuerpito, del objeto de 1 kilogramo? ¿Quién se la va a hacer variar ahí? ¿Qué le pasa en el punto A? Llega A y estaba ahí silbando muy campante, ¿y qué le pasa? El martillo lo impulsa. Le aplica un impulso en sentido contrario de su Bien. desplazamiento. Y entonces, Bien. si le aplico un Me gustó cómo impulso, lo ¿qué le pasa a la formuló. cantidad de movimiento? Disminuye. Varía. Después vemos qué le pasa. Varía, sí. ¿Sí? Le Varía. varía la cantidad de movimiento. Bueno, Bien. Y después bien, de que entonces, interactúa con el martillo, ¿qué le pasa? Y hay que ver si el impulso que le aplicó hizo variar su cantidad de movimiento hasta hacerlo cambiar de sentido o simplemente lo hizo que disminuyera. Por lo que me da a entender, ¿qué el cosa cambió de ejercicio sentido? lo hace cambiar de sentido. Al Porque está muy movimiento, bien o la sea, acotación. Porque en lugar de- el impulso, por más de ser del otro sentido, podría no llegar a invertirle el sentido de la cantidad de movimientos. Muy bien. Pero por lo que me da a entender el ejercicio, sí, le va a cambiar el sentido. O sea que va a terminar con velocidad para el lado del origen. ¿Y qué le va a pasar después? que la fuerza de rozamiento vuelva a actuar, ¿Y qué tendría que hacer ahí de nuevo? vendría a ser a frenarlo. No, bueno, pero ¿qué tengo que hacer yo? No, el piso. Tenemos que plantear Ah, la misma ecuación. Bueno, pero dígalo con nombre, tiene algo lo que Claro. planteamos. Trabajo de las fuerzas no conservativas igual variación de energía mecánica. Bien, Lautaro. Bien. Bueno. A ver. Pónganse en campaña a ver qué pasa. Ujú. Vamos. Planteen el sistema de referencias, va a ser muy importante ahí con los signos. Recuerden, Vamos a ver. recuerden que lo que dice Dani, ¿por qué será? ¿Por qué dice Dani que utilice un sistema de referencia? Porque va a haber cuerpos que se van a ir a la otra dirección. Y hay que. Sí, pero Sistema de que referencias tengan vamos a esa. usar para quiénes. Claro. ¿cómo? No se escuchó, perdón. ¿Para quién vamos a usar el sistema de referencia? ¿Solo para las fuerzas? No, para el sentido de los desplazamientos. ¿Y qué más? ¿Qué magnitudes vectoriales vamos a estar manejando acá? Velocidad, impulso y, a ver, otro más, y cantidad de movimientos. Sí. Sí, cantidad de Muy movimientos. bien. Muy bien. Así que para todo eso necesitamos sistema de referencia. Vamos. Pónganselo a resolver. Le damos, qué sé yo, 5 minutos y vamos llamando, cosa que no le gusta, pero
No nos queda otra, somos poquitos que si no lo vamos a hacer nosotros. Así que vamos. A ver, chicos, ¿ya copiaron el problema? ¿Lo tienen el problema así, no? En la guía. Así dejo de compartir un segundo. Sí, sí. Candela, ¿andás por ahí? ¿Me escuchás? Sí, sí, Candela. ¿No viste el examen, no? ¿El primero? No. ¿Qué pasó? ¿No llegaste? No había estudiado como correspondía y entonces no me presenté por eso. Bueno, perfecto. Estate atenta para el recuperatorio. Sí. Bien. Bien. ¿Qué te pide, Leonel?
¿Cuál? Y bueno, mándamelo. Pero no lo cargué a la carpeta del Teams porque me vuelvo loco después para encontrarlo. Mándamelo desde el Teams, mándamelo por el chat. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ahora ya para choque vamos a armar dos grupos nada más. Que somos los que quedamos. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Si no, vamos. Bueno, entonces dijimos que primero vamos a calcular la velocidad a llegar al punto A. Queremos saber, lo vamos a poner. Queremos saber con qué velocidad llegamos acá, al punto A. Velocidad en A. Esta es la velocidad en el origen. Bien, entonces tenemos el trabajo de la fuerza de roce, que me aparece acá porque acá tenemos el peso, tenemos la normal, y para acá tenemos la fuerza de roce. ¿Seguimos un toque, Dani? Dale. Bien. Justo donde se equivale. Puso fuerza de arrastramiento, normal y peso. ¿Tenemos alguna fuerza más? No. No. Bien. Perfecto. ¿Qué planteamos entonces para saber con qué velocidad llega hasta el punto A? Lo pongo acá en negrito. Lo escribió Ale, variación de la energía Claudio dice que mecánica. está en la sala de espera, no lo vi yo. Lo acabo de hacer entrar acá lo hice co-host. Pero me apareció Acá recién, estoy. Ah, Acá estoy. ahí está. Me dejaron ¿Hace afuera, mucho? che, estaba ahí esperando, por eso le mandé. Ah, yo justo me había ido 2 minutos por ahí, justo Ale no te vio. Pero no me apareció a mí. Yo apenas me apareció lo admití. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Misterios Bueno, del Zoom. Sí. Bueno, no llegué a escribir nada, justo Ale estábamos hablando. bueno, ahí vamos. Entonces, trabajo de Bien. fuerza no conservativa. ¿Qué ponemos? ¿Cuántas fuerzas no conservativas tenemos? Una. A ver si- Dos, pero una realiza trabajo y la otra no. Ah, pero ¿cuál fue mi pregunta? ¿Cuántas había? Entonces hay dos. Ah, bien. Bien. ¿Cuáles son, Jackie? La normal y la fuerza de rozamiento. Perfecto. Bien. Perfecto. Bien. A ver, vamos, total, tenemos tiempo. Ya que estamos, Leonel, ya que estamos hablando recién. Leonel, el trabajo de la normal, ¿a qué es igual? Leonel. Ahí entra Cristian. ¿Sabes, Claudio, que me acaba de entrar el mensaje que mandaste por WhatsApp avisando que estabas en la sala de espera? Recién me llegó. No, yo cuando te dije no es que lo vi acá en el Zoom, lo vi en el teléfono. Claro. Estás muteado, Claudio, no te escuchamos. Sí, lo que pasa es que estuve esperando un rato y cuando vi que no me veían, digo, deben estar explicando y les mandé. Claro, me parece que lo mandaste 27, pero recién sonó. Raro, internet estuvo lento, no quería que entres. Sí, no No quería. me querían dejar entrar estos Por- chicos. A ver, bien, Leonel, ¿por qué vale 0 el trabajo de la normal? ¿NG ¿Cómo es M igual a por G 0? igual a 0? ¿No hay gravedad o no tiene masa para que me dé 0 eso? Una de las dos.
Bueno, vamos a hacerlo de vuelta, porque evidentemente a Leonel no le quedó claro. Bueno, entonces vamos a tener acá, vamos a poner las dos. Vamos a poner el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de Rosa. Esto es igual a la energía mecánica final, que es en el punto A, menos la energía mecánica inicial, que es en el punto O. Bueno, como habíamos definido el trabajo, y estas fuerzas son constantes, entonces tenemos la normal por el desplazamiento, por el coseno de alfa, más la fuerza de roce por el desplazamiento, por el coseno de alfa. ¿Alguno se anima a decirme qué era ese alfa? ¿Qué ángulo era ese alfa? Es el ángulo comprendido, digamos, con el desplazamiento, ¿no? La dirección de desplazamiento Y la fuerza. y la fuerza. Ah, Si bien. está comprendido, tiene que estar comprendido entre dos cosas, ¿no? Entre uno solo, Sí. medio difícil. Mm. Pero bien. Bien, vamos a hacer esta parte, vamos a hacer la parte de trabajo, después hacemos... Sí, Leonel. Ahí vamos a recordártelo. En este caso, la normal y el desplazamiento, ¿cuánto vale alfa? El ángulo que forma la normal con el desplazamiento. 90. 90. Bien. ¿Y el coseno de 90? ¿A qué es igual? 0. 0. 0. Por eso el trabajo de la normal nos da igual a 0. ¿Está bien, Leonel? ¿Entendés eso? Bien. Ahora vamos. Acá vamos a poner más FDR. No, porque ya es 0. Así que vamos a poner FDR. Por el desplazamiento, que puse X, no sé por qué, por el coseno de cuánto vale el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento. 180. 180. Perfecto. Bien. Energía mecánica en el punto A. Energía mecánica final. ¿Qué energía tenemos? Energía cinética. Energía cinética en A. ¿Algo más? Y en A también, ¿o no? Y final, en el punto A. ¿Tenemos algo más? Ah, no. Ah, bueno. Bueno. Menos. Energía mecánica inicial, es decir, en el punto O. ¿Qué tenemos? También energía cinética. Energía cinética en A. Perfecto, bueno, acá tenemos el coseno de 180, habíamos dicho que nos daba menos 1. Menos 1. Entonces nos queda menos la fuerza de roce por el desplazamiento igual. La energía cinética en A es un medio de la masa por la velocidad de A al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad en el origen al cuadrado. Bueno, miramos. De toda esta ecuación, que tenemos una sola ecuación, la incógnita que estamos buscando era la velocidad en A, habíamos dicho. Y acá yo voy a hacer el papel de un alumno. Pero vale, si la fuerza de rozamiento es negativa, ahí todo el trabajo ese, ¿no debería quedar positivo? ¿Qué opinan? No me responde. Acá Ale, el alumno Saucedo pregunta si la fuerza de rozamiento, vamos a poner sistema de referencia, vamos a poner así. Positivo para la derecha. Acá el alumno Saucedo dice, si la fuerza de rozamiento respecto al sistema de referencia es negativa, ¿por qué me queda negativa y no me queda positivo? Claro, ¿Qué le con dicen menos a ustedes? mí me da más. Y me lo enseñó mi profe de matemáticas, yo eso me acuerdo mucho. Están todos de acuerdo, me parece, ¿eh? No, Me parece primero que- el signo ese te lo da el ángulo y también debería haber, puede ser que sea barras de módulo en las fuerzas. Digamos, cuando uno Ahora hace el dígamelo trabajo. con seguridad. Claro, Sí, sí, sin No me miedo, parece. sin miedo. Saque los condicionales. No, sí. Digamos, es el módulo de la fuerza de rozamiento. Ahí está. Es el Ahí está. módulo de la fuerza de rozamiento. Como dijo, el signo del trabajo me lo indica
el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. De ahí sale el signo de trabajo, no de la fuerza de rozamiento. Muy Porque bien, Lautaro. recuerden que el trabajo es un producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores, ¿cómo se resuelve? Como el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forma. Entonces yo acá no tengo que ponerle ninguna dirección ni sentido porque no uso el vector, uso el módulo del vector. Y el signo, como bien decían recién, se lo va a dar el ángulo. Si el coseno es positivo, va a ser positivo, y si el coseno es negativo, el trabajo va a ser negativo. No hay que olvidarse de eso, la definición es un producto escalar. Y por supuesto saber lo que es un producto escalar, porque si no es lo mismo que nada. Sí, Claudio, nos vamos a acordar. Bien, ¿alguno Muy calculó bien, la alumnos velocidad? ¿Alguno calculó la velocidad en el punto A? A mí me dio raíz de 2. ¿Y el resto? ¿El resto? Oh, yo no calculé todavía, ahí voy. Ok, esperamos. Que sería 1,41. 1,41, sí. Con 1,41 nos peleamos. Si tuviese incertidumbre, sí nos peleamos un poquito más. Metros sobre segundo. Ay, muy bien, estaba esperando, ya le estaba. Ya le estaba. Muy bien, muy bien. Verifiquen. Sí, de eso. ¿Y cuál sería el vector velocidad en A? Ya que estamos. 1,41 sub j metros por segundo. ¿J? Sub I. Subí, perdón. En I, ¿por qué en álgebra le dicen sub I? No sé. La verdad, no sé cómo la dice. Mientras entendamos todo que estamos hablando del versor I. Bueno. Bien. Entonces, ¿para qué dijimos que habíamos calculado la velocidad en A? Que ya me olvidé. ¿Para qué queríamos la velocidad en el punto A? Porque en ese momento el martillo lo impulsa. Y que necesitamos saber la velocidad a la que estaba en ese momento. Bueno, vamos con Para el saber impulso. qué. Si sé la velocidad, ¿qué puedo saber de ese cuerpo? ¿Su qué? Velocidad de movimiento. Muy bien. ¿Alguien se anima a decir cuánto vale? Igual la variación de la cantidad de movimiento. ¿Con qué cantidad de movimiento tiene ahí en el punto A? El instante antes que lo choque el pobre martillo ese que estaba. Sería 1 por 1,41. 1,41. Me falta una parte. Kilogramos por metro sobre segundo. Me falta otra parte. Versor I. Ah. Bien, Porque recuerden, al es igual que una la magnitud velocidad, la cantidad de vectorial. movimiento es vectorial. Muy bien, Tiro la compu. muy bien. Bueno, primero calculen cuánto vale la cantidad de movimiento, después que interactúa el martillo, y después vemos qué necesitamos de eso. ¿Qué dijiste que calculemos, Ale? Disculpa. La cantidad de movimiento final, porque nosotros tenemos la cantidad de movimiento inicial,
que tiene el cuerpo, interactúa con el martillo, que dice que le da un impulso de la misma dirección, pero en sentido contrario, con una magnitud de 4 kilogramos por metro sobre segundo. Y queremos saber qué pasa después de esa interacción. ¿Qué le ¿Cuánto pasa vale al el cuerpo? vector impulso en nuestro sistema de referencias? Yo tenía esa duda. Puede ser que sea negativo. No. Sí, negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el sistema de referencia. Bueno, compléteme la oración. Porque el impulso que va a aplicar el martillo va en contra de, primero, el sistema de referencia y del movimiento también. Del positivo que pusimos para nuestro sistema de referencia. Entonces, sí, ¿cómo queda el vector impulso? Un signo negativo. Bueno, pero completo, dígamelo. Completo. Menos, bueno, menos 4 kilogramos por metro sobre segundo. Versus Muy bien. Muy bien. Y ya están ahí en puertas de responder el otro, ¿no? El B. Claro. Están en los albores de desarrollar la respuesta. Recuerden lo que habíamos hablado de los cañones hace media hora. Ponele media hora. y ahí la nueva velocidad, digamos, sería con la que sale disparada. Claro, abandona el punto A con la nueva velocidad que Ok. pueden calcular. ¿Cuánto daba la cantidad de movimiento inicial, chicos? 1.41 kilogramos por metro sobre segundo y Entonces, la cantidad de movimiento final, ¿cuánto da? menos 2,59 kilogramos por metro sobre segundo y Agrego el I acá al final. Perfecto. Gracias, Dani. Nada. Bien. Entonces, Con me esa cambió cantidad de movimiento me pueden decir la velocidad muy fácilmente. rápido. dividido 1 kilo. Y entonces, Menos 2,59 metros por segundo y excelente. Muy bien. Hoy Santiago está como Google Search, tiene todas las respuestas. Muy bien. Está afilado, Santiago. Bien. Sí. Bien. Bueno, la cuestión es que calculamos la velocidad que tiene el cuerpo después de la interacción con el martillo. ¿Y para qué quería hacer eso? ¿Qué Para le va a saber pasar cuánto al se cuerpito? desplazó después que interactuó con el martillo. Hasta que se detiene. ¿Y cómo sé cuánto se desplazó una vez que interactuó con el martillo? ¿Qué planteo? Y ahí las ecuaciones de energía. La, digamos, no conservación de la energía mecánica.
Eso era mío, eso era mío. Sí. No sé, ¿quién me estaba hablando? ¿Qué planteamos? ¿Lautaro? ¿Eras vos? Sí, dije. Bueno, plantearlas. dale. Dale. Hay que cambiar el sistema de referencias ahora, ¿no? ¿Se puede cambiar? Ah, no sé. Decinos vos. ¿Sistema forma de que referencias para qué? Nos pregunta la distancia a la que llega, entonces, planteando variación de energía mecánica, la velocidad final va a ser 0 y nos queda menos un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado, igual a trabajo de las Entonces fuerzas no conservativas. se conserva la energía ahí. Para ir desde cuando sale del martillo hasta que se detiene, la energía se conserva. No, por eso, trabajo de fuerzas no conservativas. Ah, Que como dijimos antes, con el pensamiento análogo, ¿cuál es la única fuerza que va a hacer trabajo? No conservativa, ¿no? Que haga trabajo. ¿Cuál es? Bien. Ah, pero tenemos una ventaja. Ahora el coseno va a ser de 0 grados, chicos. Porque va para el para el otro otro lado. Cambia el lado. sentido de la fuerza de rozamiento. No. Ah, qué mala que la fuerza de rozamiento, que se me cambia de sentido. Pues si no, yo volvía y ahora me recuperaba nafta en el auto. Eso era bueno. Y acá con la variación de energía mecánica, ¿cómo hago? Es final menos inicial. Cuando estén en estado final, ¿qué energías tiene el cuerpito? 0. ¿Por qué? Porque si se va a detener, no va a tener más energía cinética, pues su velocidad va a ser 0. Muy bien. ¿Y en el estado inicial, qué energía tiene? Sería la energía cinética que estaría en A. Muy bien. Medio de la masa por la velocidad. Vamos a ponerle F en A al cuadrado. Muy bien. Y acá mi incógnita es cuánto recorre hasta que se detiene. Fíjense que ambos planteos de energía que nosotros hicimos, podríamos haberlos hecho por el teorema de trabajo y energía. ¿Qué decía? ¿Qué estás hablando, Dani? Por favor. El trabajo neto es igual a quién, chicos. A la suma de todos los trabajos. Sí, pero Sí, relacionado con desde energía. el lado de la energía. Yo quiero calcular el trabajo neto, pero por Claudio consideraciones Claudio energéticas. anota porque esto lo vieron. ¿Cómo lo calculo? ¿Con qué lo puedo relacionar el trabajo neto que recibe un cuerpo? ¿A la qué? ¿A la variación de qué? Energía cinética. A la variación de su energía cinética. El trabajo neto acá que recibe tanto cuando va como cuando viene, ¿quién es? ¿Es el trabajo de quién? La única fuerza que vimos que hacía trabajo. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, porque el peso, por más que sea conservativa, no hace trabajo, pues también está a 90 grados. Y la única energía que varía acá es la cinética. Ambos planteos me van a llevar a la misma resolución. Los enganché acá en Pampa y la Vía, con la pregunta. Y estamos medio en pampa en la vía con todo, me parece. No, es que estaban recibiendo golpes al cuerpo y le metí un cross a la mandíbula y los agarré con la guardia abajo. Sí. Vamos, chicos, le dijimos, ¿no? Todo esto es evolutivo, va creciendo tema sobre tema. Bien, ¿cuántos metros recorre? $3,35 metros.
menos 3,35 porque va en dirección contraria. Ah, ¿Qué mira. obtengo yo en esta? ¿Qué obtengo yo de En variación de energía? Ale, en realidad serían menos 2,35 en base a donde pusimos el sistema de referencia antes. Bien, está afilado, Santiago. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué decía la pregunta exactamente? ¿Qué era esto? ¿Era el vector o el módulo? Lo que estamos calculando. El módulo. No, Claro, a partir de ahí no tengo ningún signo negativo, porque coseno de 180 que más menos 1 se va a cancelar con el negativo del otro lado. Si es el módulo del vector de desplazamiento. Y a mí me pide creo que dijo cuánta distancia recorrió hasta detenerse, creo que decía la Claro, pregunta. ¿cuánta distancia Una recorrió distancia hasta positiva. detenerse? No cuál fue su vector de desplazamiento. Cuidado. No estaba mal como lo estabas pensando, pero. Ojo. Ojo con lo que pregunta el problema. ¿Llegaron, Hay que chicos, a resolverlo? resolver el B, ¿eh? sí, a mí me quedó así también positivo, 3,35. Bien. Y acá dice Dani que vayamos al B. A ver. Que lo Bien. teníamos ahí listo. Ah, ahí está. Dice. Bueno, pero ahí hay que elegir a alguien que responda. A ver. Vamos a elegir a alguien. A ver. ¿Quién no habló? Ahí sí tenemos para elegir, ¿eh? ¿Quién no habló? A Tenemos ver. menos para elegir, ¿eh? Porque se nos fue Sí, gente. pero. A ver, Nicolás Suárez. ¿Nicolás? Por micrófono, chat, como sea. Bien, Nicolás. Pregunta B. Dice, ¿cuál fue el impulso de la fuerza que actuó contra el martillo? ¿Y Nico? Dale, Santi, no hay problema. Luego, Chau, chau. Nos vemos el martes. nos vemos. Bueno, podemos pensarlo igual, Nico. No, pero no hay que hacerla, hay que pensarla. Claro, es Nico. pensar. No, no necesita ninguna cuenta para calcularlo. No hay que calcular hay que razonarlo. ¿Cuánto vale el impulso que recibe el cuerpo por parte del martillo? Lo tenemos escrito ahí. ¿Alguien que le quiera dar una mano a Nico? A Que ver. no sean Lautaro o A Cristian. ver, Candela, si estuvo atenta a la clase. Nish, vos tenés audio, Candela. ¿Pero me escucha? Sí, se Sí. te escucha. Bien, a ver, ayudarnos. Estoy peor que todos, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál fue el impulso de la fuerza que actuó contra el martillo? Nosotros sabemos por el problema que nos dice que el martillo le aplica un impulso al cuerpito dice, la misma dirección en sentido contrario de 4 kilogramos por metro por segundo. Ahora te pregunta, ¿cuál fue el impulso de la fuerza que actuó contra el martillo?
¿Y Cande? No, no sé, profe. Estoy... Bueno, vamos a ver. Sol, Ana, Acá. vamos Sol. El mismo impulso en sentido contrario. Si nosotros teníamos -4, que logramos por metro segundo, ahora Bien, es 4, logramos metros por segundo. ¿Qué versor? Versor Ah, muy bien. muy bien. Entonces, en palabras, ahí ya me dijiste cuánto vale, pero en palabras, entonces el impulso que le da, la fuerza que actúa sobre el martillo, ¿a qué es igual? En palabras. es igual al impulso que le dio el martillo, pero en sentido contrario. Bien, Ana, bien, Sol. Bien, Sol. Fíjense que eso lo vimos en el problema lo mismo que le preguntamos acá, lo vimos en el problema de los cañones. Lo mismo que vimos en el problema del cañón es lo mismo que estamos viendo ahora. Es igual. Bueno, Cuando nosotros preguntamos, se entendió esto, y recibimos 2 respuestas positivas y el resto es silencio, y avanzamos, y después queremos usar ese mismo concepto. Preguntamos, y resulta que ese concepto está en la mayoría en nada. Cuando lo preguntamos, seguramente también estaba en la situación. Entonces, que nos digan que no. Creo que lo dije 1000 veces esto y lo vuelvo a decir, porque se nota que es necesario decirlo. Nosotros no esperamos solo respuestas positivas cuando preguntamos si se entendió. Queremos las respuestas realistas para saber si se entendió y saber cómo avanzar, si seguimos, si volvemos a repetir. Si no, es navegar en la neblina. Vamos para adelante y esperemos llegar a puerto. pero a puerto no vamos a llegar con ningún navegante, chicos. Necesitamos que ustedes hablen, nos digan, se entiende, no se entiende. Más ahora somos poquitos, así que podemos interactuar tranquilamente. Todos, porque somos poquitos. Tratan de leer, tratan de ver los videos, tienen todo en el campus. Tratamos de resolver problemas, pero si ustedes no se ponen un poquito, chicos, va a ser muy difícil. Y viene la peor parte ahora. Bueno, chicos, Clau, ¿andas por ahí? Viene la mejor.